El día de hoy vamos a hablar sobre la desinformación, sobre el sufrimiento de Shin Godzilla. ¿Ah? ¿Cómo que el sufrimiento de Shin Godzilla? Shin Godzilla no sufre porque no existe. Es una película, bro. ¿Cuál es el punto de hablar de esto? Este será un ejercicio divertido de desmantelar la desinformación que se repite y repite hasta que para todo el mundo se vuelve una verdad incuestionable. Llámalo efecto Mandela, llámalo efecto de repetición. El sufrimiento de Shin Godzilla ya está implícito cuando se habla de la película, con videos con cientos y hasta millones de vistas que promueven esta tesis de que el monstruo tiene una historia trágica oculta. Así que sí, vamos a discutir el sufrimiento de una criatura ficticia, pero, por el bien del ejercicio, vamos a tomarnos en serio este tema. ¿Qué es Shin Godzilla? Shin Godzilla es una película japonesa del 2016. En esta película vemos cómo el gobierno de Japón trata de contener una criatura que sale del mar y empieza a arrasar ciudades a su paso, mientras va evolucionando. Es una versión de Godzilla muy interesante. Para este video asumiré que ya la viste, igual voy a hablar con detalles de algunas escenas de la película por si no la has visto, pero definitivamente recomendaría que lo hicieras. Es una muy buena película. Cuando buscas Shin Godzilla en internet, el concepto más popular que encontrarás es que esta versión es el Godzilla que sufre. Yo vi la película antes de exponerme a estos conceptos del Godzilla Dios encarnado, Godzilla en constante sufrimiento, etc. Y cuando los oí después, me pareció una idea interesante. Así que volví a ver la película a ver si ahora sí entendía este mensaje, si ahora sí podía ver el sufrimiento de la criatura. Y nope. En el siguiente video me propongo a desmantelar completamente esta concepción del sufrimiento de Shin Godzilla. ¿Por qué Shin Godzilla sufre? Bueno, esto se debe a que Shin Godzilla está en constante sufrimiento. Bueno. Esto se puede apreciar cuando está en su segunda forma, cuando le sale sangre por sus branquias, causándole un inmenso dolor. And that is the fact that Godzilla is in constant pain throughout this movie. But hidden within the narrative is a highly sympathetic portrait of an animal in a state of suffering. Primero que nada hay que definir sufrimiento. Aquí vamos a poner el terreno en común. Algunas personas cuando hablan de Shin Godzilla hablan de un sufrimiento físico y otras de un sufrimiento moral. Vamos a analizar ambos. Primero hablemos de cosas claras que todos vimos en la película. Shin Godzilla sí responde a estímulos externos y sí da señales de recibir daño. Este es un concepto importantísimo en la película porque toda la primera mitad de esta son intentos del gobierno de detener a Godzilla con armamento, el cual inicialmente no le hace absolutamente nada. Conforme el ejército comienza a utilizar armamento más avanzado, vemos que consiguen una reacción mínima, ni de cerca suficiente como para que Godzilla se defienda o haga algo más allá de caminar un poquito más lento. Y no es hasta que el ejército de Estados Unidos le suelta 2 bombas en la espalda, cuando vemos una reacción no solo al ataque, sino también de agresión en respuesta, cuando Godzilla utiliza su aliento atómico. Hay también reacciones de Godzilla con sus rugidos cuando le explotan los trenes o le derrumban los edificios encima. Ahora, al parecer, según la gente, la agonía no empieza ahí. Godzilla begins the film in apparent agony. ¿Aparente agonía según quién? And no matter how destructive he becomes, there's always a sense this is a creature in terrible pain. Ok, ¿te importaría explicar un poco más de dónde viene esa sensación? No, ninguna explicación, debe ser muy obvio. El primer argumento de que Shin Godzilla sufre es su segunda forma, pero siempre es una proyección de ellos hacia lo que podría estar experimentando Godzilla. Yo también puedo hacer lo mismo. Imagina que debes estar encerrado 10 días en completa oscuridad, mientras tus tejidos se descomponen y se reconstruyen, y al emerger de tu prisión, has perdido la mitad de tu peso, y de tu espalda salen 2 enormes alas. Shin Butterfly, la vida es sufrimiento. Imagine the crushing pain that it must be experiencing. Its bones shattering, joints dislocating, tendons snapping, muscles tearing. No solo todo ese proceso que describe de huesos rompiéndose es total especulación, hasta donde sabemos Godzilla podría ni siquiera tener huesos y ser un animal que tenga una estructura anatómica completamente diferente, sino que todo el argumento de que este es un proceso doloroso se basa únicamente en esta empatía falsa de que si a ti te pasara, seguramente le sufrirías, o de interpretar reacciones de Godzilla como dolorosas. Bueno, en la vida real si crecieras 20 metros en unos segundos, claramente experimentarías un gran dolor y gritarías por eso. No es como que un rugido sea uno de los elementos más comunes en el cine de criaturas monstruosas. Incluso más específico, el rugido de poder después de una transformación.
Algunos dirán no, pero sí puede haber una relación con Godzilla rugiendo y el dolor, porque ruge cuando le caen las bombas, y tú dijiste que ahí sí lo sintió, entonces acá también como ruge debe sentir dolor. Entonces rugido igual a dolor. ¿No les parece un poco exagerado que quieran darle la connotación de dolor al único sonido que puede emitir Godzilla? Que por cierto es el rugido icónico de Godzilla. Si Shin Godzilla fuera un personaje más expresivo y humanizado como el Godzilla que se ríe en Godzilla vs. Kong, podría entender que quieras hacerle un análisis a sus expresiones faciales, pero ¿en serio quieren leer el lenguaje corporal de esta cosa? Y gracias a estas evoluciones se hace más fuerte. Debido a eso, se vuelve poco a poco en un ser inmortal. Con estas personas hay muchas veces una contradicción en sus argumentos mano a mano, porque por una parte quieren pintarte a Godzilla como este superorganismo que se adapta a todo, pero al mismo tiempo quieren ponerlo como un pobrecito que todo le causa dolor. Poco a poco con sus evoluciones se vuelve un ser inmortal. Pero le duele. Tal vez les parezca algo loco esto que voy a decir, pero no es posible que las criaturas o personajes que rompen leyes de la física o hacen cosas que para nosotros serían grotescas, las hacen porque pueden hacerlas. Cuando vemos un dragón escupir fuego no decimos, ay, le ha de estar quemando la garganta bien feo. O si quieres un ejemplo más ciencia ficción, ay, la sangre de los xenomorfos es ácido, por lo que sus venas deben estarse derritiendo y regenerándose todo el tiempo causándole un inmenso dolor. Imagina que tú tuvieras ácido en la sangre, se te derretiría todo. O tal vez es una propiedad del propio monstruo y por lo tanto es lo más natural para él. In adolescence, humans can get a tremendous amount of pain just from growing a few inches. Now imagine the pain that would be felt for an organism growing hundreds and hundreds of feet. De nuevo, comparando procesos biológicos de los humanos con Godzilla. Now imagine... Imagina, siempre tienes que ponerte en los zapatotes de Godzilla para estos ejemplos. El umbral del dolor de muchos animales es totalmente diferente al de los humanos. Los cocodrilos, que son muy territoriales, se enfrentan en combates en los que pueden llegar a perder extremidades. Las lesiones y traumas que podrían ser extremadamente dolorosas y mortales para una persona no tienen el mismo impacto en estos animales. Sin duda, mudar de piel para una serpiente puede ser un proceso incómodo o complicado, pero es un proceso que hace de todas formas más allá de si se siente muy bien o no. Hago estas comparaciones para mostrarles que sería un poco ridículo compadecernos de procesos animales solo porque a nosotros nos podrían parecer dolorosos. Esto no quiere decir que los animales no experimenten dolor, pero quieren darle esta connotación emocional o espiritual que padecen los humanos, cuando realmente son procesos naturales para esas especies. Ahora imagínate hacer esto con un animal ficticio que se alimenta de radiación. The creature is in pain, struggling against its own biology, and it is just stumbling around, dazed and confused. Aquí The Witty Guy nos quiere hacer creer que Godzilla es un pobre diablo que va por ahí todo desorientado como un bebé sin enterarse de nada. Sí, en esa escena claramente el director nos dice que deberíamos sentirnos mal por el Godzilla que apenas está aprendiendo a caminar, no por la familia que acaba de morir en el edificio. Además, en la película vemos que Godzilla es perfectamente capaz de decidir regresar al mar cuando necesita enfriarse, así que no es una criatura desamparada como nos lo pintan. Godzilla's body temperature is probably excruciatingly painful, and it has to live in that perpetual state of being burned alive yet not allowed to die. ¿Ah? Imagina tener la sangre fría, vivir en constante agonía teniendo que asolearte diario para mantener tu temperatura corporal. Shin Lagartija. Y de nuevo estamos hablando de la criatura más evolucionada del planeta según la película. Ok. Otro argumento muy común para decir que la existencia de este Godzilla es sufrimiento es que no es natural. La gente que usa este argumento interpreta a Godzilla como un Frankenstein, un cadáver al que se le da conciencia, que no eligió estar vivo, cuando en realidad Godzilla no es que haya sido obligado a salir del mar en esa segunda forma. Es una criatura que tal vez empezó unicelular, tal vez marina, y por instinto o decisión, si quieres atribuirle inteligencia, salió del océano hacia la tierra. Los barriles del material radioactivo fueron mordidos por Godzilla, no es que lo obligaran en contra de su voluntad a alimentarse del material radioactivo. Esta idea de que Shin Godzilla tiene una conciencia solo está respaldado entre comillas por algo que mencionaremos más adelante, pero en toda la película nadie habla sobre tal posibilidad, lo cual es interesante porque incluso se discute la opción de comunicarse con Godzilla.
Su propósito, según diálogos de la película, es adaptarse a su ambiente, sugiriéndose en algún momento que puede mutilarse a sí mismo y regenerarse, y hasta desarrollar alas eventualmente y cruzar el océano. El decir que la existencia de Shin Godzilla es una aberración es correcto, en el sentido de que es consecuencia de la actividad humana, un tema recurrente en las películas de Godzilla. Es bien sabido que Godzilla es una referencia a la bomba atómica, y en este caso particular, a los desastres naturales que ocurrieron en Japón en el 2011. Un terremoto, un tsunami y un desastre en una planta nuclear. Específicamente la película se trata de la respuesta del gobierno a estos desastres, pero atribuirle a Godzilla este pesar de estar vivo e incluso deseo de morir está totalmente injustificado. De pronto a alguien se le ocurrió decir la frase "un dios condenado a vivir" y ya todo el mundo, sí, ese es Shin Godzilla. En la película se refieren a él con terror como un dios encarnado. ¿De dónde sacan todo este deseo de morir? Vamos a pasar a puntos más específicos. El sangrado de las branquias. La película no nos dice por qué sangra. Hay teorías muy buenas como que está expulsando fluidos de sus nuevos pulmones recién formados, o que como la sangre es muy caliente la expulsa para enfriarse. Hay un video que teoriza muchísimo sobre cómo funciona Shin Godzilla. La miniatura hace alusión a que está en agonía, pero de hecho el video correctamente dice que el sufrimiento de Godzilla no es más que headcanon. El lagarto cornudo se defiende lanzando sangre por los ojos. Hay animales reales que tienen estos procesos que nos podrían parecer insanos a nosotros. ¿Cómo pueden pensar que un monstruo ficticio cuyo distintivo es evolucionar esté sufriendo? Es curioso cómo la película trata del gobierno formando un grupo de élite de científicos para estudiar a Godzilla, pero al parecer todo el mundo puede ver cosas que ellos no. Lástima que en ese universo no existía un Roanoke Gaming, habría podido ayudar mucho. Es cierto que muchas veces el espectador tiene más información que los personajes de la película, pero este definitivamente no es el caso. No hay un plano de Godzilla llorando en secreto que solo nosotros vemos y no los personajes. Compartimos la misma información limitada que ellos. Muchas veces reaccionan directamente a los planos que vemos nosotros, como cuando Godzilla se levanta, y muchas de las conclusiones a las que llegan nosotros no podríamos ni entenderlas porque son análisis de cosas ficticias como la piel de Godzilla o el esquema que deja Goro Maki. Así que en este caso me parece un poco exagerado pensar que como espectadores podríamos llegar a conclusiones que los protagonistas desconocen, más aún que el director espere que lleguemos a ellas. Sin duda podemos teorizar cómo funciona y hay teorías más fundamentadas que otras, pero solo se quedan en eso: teorías, headcanon, fanfics. El diario de Goro Maki y el material extra. Siempre es complicado el material extra. La película debería tener la responsabilidad de darte toda la información ella misma. Pero bueno, al parecer existe un libro que es el diario de Goro Maki, personaje que se infiere en la película que es el creador de Shin Godzilla. La única fuente que he encontrado de esto es en el canal de TL2B, que tiene un video en el que habla de este libro. Sin embargo, esas fuentes que cita no las encuentro en ningún lado, posiblemente porque no estén traducidas, así que habrá que tomarle la palabra. Tiene muchísimos videos de contenido de Godzilla y otros kaijus, aunque incluso en la descripción dice que no está confirmado que este libro sea canon a pesar de ser producto oficial, y el autor que cita, Shigeru Takayama, no tiene participación en la película. Pero bueno, ¿el diario de Goro Maki entonces confirma que Shin Godzilla sufre? No. Habla sobre cómo comienza a crear a Shin Godzilla. La única vez que hay una mención de dolor es cuando le corta la garganta a un espécimen subdesarrollado y hace un sonido. Más aún, nunca habla sobre términos más avanzados que hambre o instinto cuando se refiere a la criatura. Así que sí, por ahí no hay nada. En cuanto al material extra y escenas eliminadas, primero por algo fueron eliminadas, y aún así no aportan nada a la teoría de que sufre. Hay una escena en la que vomita sangre, pero como ya discutimos, que sea un proceso desagradable para nosotros no implica mayor sufrimiento para un dios encarnado. Hay otra en la que se ve que los pedazos de Godzilla pueden regenerarse, y de esa forma se podría multiplicar. Ahora me van a salir con que cada una de las versiones que se desprendiera de Godzilla también iba a estar sufriendo. Sí, pues se ve que los humanoides que le iban a salir en la cola están desesperados. ¿O qué? ¿Tú no sufrirías si fueras un humanoide que le sale de la cola a Godzilla? Comentarios del autor. Una de las principales razones por las que hay esta interpretación de Godzilla es porque el director Hideaki Anno también es el director del anime Evangelion, y pues interpretar Evangelion es todo otro rollo. No es necesario que un director ponga el mismo nivel de profundidad en todas sus obras. No porque George Miller hable de los traumas de la humanidad en Mad Max, tenemos que encontrarle un trasfondo apocalíptico a Happy Feet. Estoy muy seguro que el director de Godzilla dijo que cada vez que ruge es porque sufre. ¿Fuentes? ¿Arial 12? Pues yo estoy muy seguro de que no dijo eso, ¿cómo ves?
He visto varios comentarios diciendo que el director confirma la teoría de que Shin Godzilla sufre. Ninguno de ellos cita la fuente. Y no descarto que existan y que yo pueda cambiar de opinión, pero ¿no se les hace raro que si existiera una entrevista o un comentario del director confirmando que Shin Godzilla está en constante sufrimiento, nadie lo muestra en sus videoensayos? Les apuesto a que se lo tatuarían y lo sacarían a cada oportunidad que tuvieran para demostrar que es más que un headcanon, cosa que de hecho ya hacen con otras citas. Hay pocos comentarios de Hideaki subtitulados a español o inglés. Investigando encontré este video de datos interesantes de Shin Godzilla, el cual efectivamente tiene datazos muy interesantes, y sobre todo, referencias de dónde sacó todo esto, lo cual se aprecia. Blue Nova, excelente. Por supuesto, absolutamente nada del sufrimiento de Shin Godzilla. De hecho, es interesante que Hideaki comenta sobre las 3 formas de Godzilla diciendo que su propósito no es nada más que crear un monstruo interesante. Y esto habla muchísimo sobre su perspectiva de la película. Godzilla no es importante para él más allá del factor impresionante o épico. Es simplemente la excusa para contar una historia de cómo una nación se enfrenta a un desastre. Para mí ese mensaje tuvo sentido la primera vez que la vi. En la película hay una escena de una gente que está protestando, gritando que Godzilla es Dios. Tal vez una pista del director. Esos manifestantes que aman a Godzilla tal vez nos indican que deberíamos sentir que hay algo más, que no es solamente un monstruo. Cielos, yo pensaba que el contraste de la gente gritando por amor a Godzilla y los científicos que están exhaustos después de trabajar días seguidos sin descanso para detenerlo, era para que empatizáramos con los científicos, no con Godzilla. Pero Cricro, ¿por qué no podrían ser ambas? El codirector Shinji Higuchi en una entrevista dijo: tratamos de usar monstruos para reflejar problemas sociales de la época. El desastre de Fukushima y el terremoto Tohoku son desastres naturales que no hemos visto en cientos de años. De cierta forma, esos desastres son los kaijus de nuestro tiempo. Hideaki Anno hizo una investigación con personas que sufrieron el desastre, políticos que estuvieron involucrados y las fuerzas de autodefensa, hasta visitaron locaciones afectadas por la tragedia de la planta de Fukushima. Y también entrevistó a Godzilla sobre su depresión crónica. La obra no trata de explorar el sufrimiento de Shin Godzilla, sino de las personas afectadas. Díganme cuál creen que sería el mensaje si sí estuviera este trasfondo del sufrimiento del monstruo. Pues qué mal que hayas perdido tu hogar, pero considera también que el terremoto no tuvo la culpa. ¿Por qué no piensas en su sufrimiento un poco? Una de las citas que le encanta mencionar a todo el mundo que quiere compartir el sufrimiento del pobre Shin Godzilla es la siguiente: los monstruos son seres trágicos, nacen muy altos, muy fuertes, muy pesados, no son malos por elección, esa es su tragedia. Ishiro Honda, director de Godzilla. Wow, al oír esa frase, pues claramente habla de que Godzilla es un personaje que no es malo. Es una frase bastante convincente y que todos ponen en todos los comentarios, en todos los videos de Shin Godzilla. Primero, para evitar confusión, Ishiro Honda no es el director de Shin Godzilla. Es el director de la primerísima película de Godzilla de los 50. Y segundo, esa cita no es un comentario sobre Godzilla, es sobre otra película de monstruos que hizo llamada Rodan. Sí, el que aparece en King of the Monsters. Pero dejando de lado que Ishiro Honda no vio Shin Godzilla, y asumiendo que como padre de Godzilla su comentario tiene peso en este tema, no está hablando del sufrimiento por parte de los monstruos. Habla de la tragedia de cómo las criaturas en Rodan no actúan con malicia, cosa que todos podemos estar de acuerdo en Shin Godzilla también. No quiere destruir la humanidad, aunque hay temas de resentimiento por parte de Goro Maki en la película, el propio Godzilla solo va por ahí haciendo lo suyo como un animal. Y creo que si le vamos a dar el beneficio de no juzgar sus actos como maliciosos y más como instintivos, también podemos descartar la conciencia de Godzilla, sobre todo considerando que esta es de las versiones de Godzilla más impávidas que hay. Obviamente hay mucha decisión estética detrás de su diseño, pero de verdad, ¿le quieren dar un trasfondo de emociones y dolor al Godzilla que menos reacciones muestra? Creo que los xenomorfos de las películas de Alien son una comparación muy buena con Shin Godzilla. Son monstruos, pero tampoco están haciendo nada por malicia. Aún así no ves a la gente haciendo ensayos de que los xenomorfos solo querían vivir en paz en su colonia. Son el organismo perfecto, pero están condenados a tener un aspecto humanoide y sufren por ello. Pero bueno, pasemos al argumento más convincente de por qué Shin Godzilla sufre. La canción. ¡No! ¡Jaque mate! Lo peor es que Shin Godzilla trata de comunicarse y de pedir ayuda, pero no puede hacerlo. Esto lo vemos en la canción de la película. But if you listen to the lyrics, it seems to be a plea from Godzilla's perspective, lamenting that no one understands its sorrow. Cuando Godzilla usa su aliento atómico, en el fondo podemos escuchar la canción Who Will Know,
que dice así: si muero en este mundo, ¿quién sabrá algo de mí? Estoy perdido, nadie sabe, no hay rastros de mi anhelo, llevo puesto un vacío, ni siquiera esperanza, una cuesta en bajada es todo lo que veo. Wow, sin duda sentimientos del propio Godzilla. El argumento es que la canción está cantada desde la perspectiva de Godzilla. ¿Por qué? Pues porque suena la canción cuando Godzilla está en la pantalla y porque la canción está cantada en primera persona. Ok, vamos a ver. Desde una perspectiva de dirección, me parece una decisión curiosa poner una canción de desesperanza para un personaje que está en su máxima potencia, cuando Godzilla alcanza su máxima forma y demuestra su poder absoluto destruyendo todo a su alrededor. Este es el momento en el que nos tendríamos que sentir mal por Godzilla. En la canción hablan de sentimientos muy humanos, de pérdida y desesperanza. Si tan solo hubiera otra cosa a la que podría estarse refiriendo, si tan solo hubiera otros personajes que podrían sentir esas cosas a las que hace referencia la canción. No, pues sí debe ser sobre Godzilla lanzando rayos por su espalda. Si la intención de la canción realmente es que empaticemos o sintamos que hay algo más en el trasfondo de Godzilla, ¿no podría haber otro momento más apropiado para esto? Como, no sé, cuando es vencido. Si esta canción fuera lo último que vemos de Godzilla cuando es congelado, podría decir, ok, es un contraste interesante que acaban de vencer al monstruo y suena esta canción de desesperanza. Ok, a lo mejor sí hay algo más ahí. En cambio, tenemos música tensa en el conflicto final que termina con silencio y luego una melodía tranquilizadora cuando se dan cuenta de que los efectos de Godzilla desaparecerán en pocos años. No hay nada en la conclusión de la película que haga referencia a la pobre situación de Godzilla. Entonces, me están diciendo que el director, que claramente considera que lo importante de la película es el conflicto humano y hacer referencia al desastre de Tohoku, dijo: ok, en esta escena, a la mitad de la película, donde Japón está siendo destruido, es donde vamos a poner una canción que haga referencia al sufrimiento del monstruo que está destruyendo Japón para no volver a mostrar ninguna señal de empatía el resto de la película por el monstruo que está destruyendo Japón. ¡Wow! Si me permiten un análisis propio, el coro de la canción responde al "si muero en este mundo" con un "pero debo seguir adelante", y al "quién sabrá algo de mí" con "nada peor puede pasar". ¿No podría estar haciendo referencia al desastre que están presenciando y que a pesar de que Godzilla parece ser una fuerza imparable deben seguir adelante? Con partes en la letra como la de "un rayo de luz es todo lo que necesito para cesar la oscuridad que me está matando", esta canción habla de la dualidad entre la esperanza y desesperanza. Aquí les muestro algunos planos de la escena donde suena la canción. Ustedes díganme, ¿a quién creen que le queda más? ¿A los ciudadanos japoneses o al kaiju con llamas en el fondo? Pero la canción dice "mientras aliento salga de mi boca" y Godzilla está usando su aliento atómico. Bruh. Pero hay otra prueba que tenemos que considerar. Al principio de la película, en una reunión, de pronto en la pantalla aparece esto. Es un elemento muy random en la película. ¿Qué es lo que dice ahí? Pues después de investigar, el texto que aparece ahí se traduce a "ayuda, estoy sufriendo". Claro que no. Déjenme decirles algo. La idea de una película de un monstruo que sufre se me hace increíble. La teoría de que Shin Godzilla sufre está épica. No es mi intención con este video decirte "ay, qué tonto, crees que Shin Godzilla sufre, pero qué idiota". No, la verdad es que es una súper teoría. Pero es solo eso, una teoría que se basa en conjeturas, proyecciones y cosas no explícitas de la propia película. Hay muchos ejemplos de teorías en el cine que le darían un fondo más interesante a la película. Que si en el maletín de Marcellus Wallace está su alma, que si Randall era el monstruo de Andy, que si los papás de Elsa son los de Tarzán, que si el niño que salvó Tony Stark es Spider-Man. Y ok, está bien teorizar, es divertido. Es un ejercicio de creatividad muy respetable, hasta que la gente lo transmite como verdad absoluta y hasta te acusan de ignorante si no te alineas con esa teoría. Después de hacer unas cuantas encuestas con gente que vio por primera vez Shin Godzilla sin saber esta teoría del sufrimiento, ninguna interpretó que Godzilla estuviera sufriendo. Todos los que comparten esta visión fue porque vieron en otro lugar esta interpretación de que Godzilla sufre. Y al final supongo que este video puede no convencerte de lo contrario. Y en ese caso pues está bien, tú puedes pensar lo que tú quieras, no pasa nada. Quisiera hacerles a todos los que creen en el sufrimiento de Godzilla esta pregunta. Si Shin Godzilla efectivamente no sufre, ¿te dejaría de gustar la película? Me interesa mucho saber qué piensan al respecto.
respecto. A lo mejor la considerarían simplísima sin ese elemento. Al final de todo, ¿hace alguna diferencia si Shin Godzilla sufre o no? Para mí la verdad es que no, pero hay que reconocer que este no es el caso. Y la película tiene cosas más interesantes más allá de esta teoría de su sufrimiento, que es en lo que la gente más está fijada. Imagínate el sufrimiento del director de querer hacer una película mostrando la resiliencia de su país ante catástrofes y que la gente diga, ¡ay, qué loco! Es una película donde el monstruo está deprimido. Les recomiendo de nuevo el video de Blue Nova. Tiene datos bien interesantes sobre la producción, el contexto y el mensaje que Hideaki quiere dar en esta película. Si lo que quieres es sentirte mal por el monstruo que destruyó Japón, ve Oppenheimer. Ahí claramente te habla del sufrimiento de un ser que causó una destrucción masiva y puedes empatizar con él y perfectamente puedes decir, imagínate lo que ha de haber sentido. Y para finalizar, yo estoy abierto a aceptar que el director o el productor o alguien involucrado en la película el día de mañana dé una declaración diciendo, sí, efectivamente la película tenía la intención de tener esta subtrama de Godzilla sufriendo. Supongo que el director sería lo más cercano a Dios en estos casos y me podría decir exactamente lo que estaba sintiendo y pensando Godzilla. Y pues ¿quién sería yo para cuestionar a un dios? Porque Shin Godzilla sufre. Esto se debe a que Shin Godzilla está en constante sufrimiento. If I die in this world, esto es porque Shin Godzilla está constantemente evolucionando. Who will know something of me? Y gracias a estas evoluciones, cada vez se hace más fuerte y poco a poco se vuelve un ser inmortal. I am lost, no one knows. Este siente constante dolor debido a sus evoluciones. There's no trace of my yearning. Esto se puede apreciar en su segunda forma, donde le sale sangre en sus branquias, lo que le genera un gran dolor. Además, él está constantemente pidiendo ayuda. Esto se ve en la canción de la película. Y bueno, esto fue la explicación de por qué Shin Godzilla sufre. Si te gustó el vídeo no olvides de darle like y suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo.